En este mismo instante, la luz atraviesa el espacio a casi 300.000 kilómetros por segundo. Cruza continentes en el tiempo que tardas en parpadear. Nada en el universo puede superarla. Ni cohetes, ni partículas, ni siquiera la propia gravedad. Durante siglos, los científicos creyeron que esto era simplemente una propiedad de la luz. Entonces, Richard Feynman contribuyó a revelar algo mucho más inquietante. La velocidad de la luz no es un límite de velocidad para la luz en absoluto, es el límite de velocidad de la causa y el efecto, la tasa máxima a la que la realidad puede actualizarse a sí misma. Rompe ese límite y el tiempo, el espacio y la lógica se funden en uno solo. La historia no comienza en un laboratorio lleno de instrumentos y ecuaciones, sino en una tranquila colina a las afueras de Florencia, donde la curiosidad humana chocó directamente contra los límites de lo que los sentidos podían percibir. En 1638, Galileo Galilei estaba de pie sosteniendo un farol, intentando algo que nadie antes había logrado: medir la velocidad de la luz. Galileo ya era famoso por desafiar los fundamentos del conocimiento aceptado. Había observado lunas orbitando Júpiter, demostrando que no todo giraba alrededor de la Tierra. Había mostrado que el movimiento seguía reglas mucho más simples y universales de lo que nadie sospechaba. Ahora perseguía una pregunta que parecía casi filosófica en su naturaleza. Si la luz se movía, ¿con qué rapidez lo hacía? La idea de Galileo era engañosamente simple y hermosamente lógica. Él y un ayudante se posicionaron en colinas distantes, cada uno sosteniendo un farol cubierto y ensayando su sincronización con cuidado. Galileo descubriría su farol, enviando un destello de luz a través del oscuro valle. En el momento en que su ayudante viera la señal, descubriría el suyo y cubriría el suyo en respuesta. Galileo mediría entonces el retraso entre enviar la señal y recibirla de vuelta. Dividir la distancia conocida entre el tiempo medido y la velocidad de la luz finalmente se revelaría. Sobre el papel, el razonamiento era impecable. En la práctica, el universo se negó a cooperar. Sin importar cuán separadas estuvieran las colinas, el destello de regreso parecía inmediato. No había vacilación detectable, ningún intervalo medible entre causa y efecto. Galileo repitió el experimento muchas veces, aumentando la distancia, refinando su cronometraje y reclutando asistentes con reflejos más rápidos. Cada intento producía el mismo resultado. La respuesta parecía instantánea, como si la luz cruzara el paisaje sin emplear tiempo alguno. Galileo era demasiado honesto como científico para forzar una conclusión donde ninguna podía sostenerse. Reconoció lo que su fracaso implicaba. O la luz viajaba infinitamente rápido, o se movía tan velozmente que ningún instrumento humano, por muy cuidadosamente diseñado que fuera, podría esperar medir su paso a través de las pequeñas distancias disponibles en la Tierra. Sospechaba que la segunda explicación era correcta, pero la sospecha sola no era suficiente. Su época simplemente carecía de la escala necesaria para exponer la verdad. Lo que Galileo aún no podía saber era cuán extrema era realmente esa diferencia. La luz no solo se mueve rápido según los estándares cotidianos. A su velocidad real, rodea el planeta entero más de 7 veces en un solo segundo. Cruza una distancia de 1 metro en unos pocos milmillonésimas de segundo. El tiempo de reacción humano, medido en décimas de segundo, es catastróficamente lento en comparación. Galileo había intentado medir un susurro fugaz usando un reloj que tic-taqueaba como un trueno. Para detectar el movimiento de la luz, la ciencia necesitaría distancias mucho mayores que colinas o valles. Necesitaría el propio cielo. Esa oportunidad llegó varias décadas después, no mediante una ingeniería ingeniosa, sino a través de la observación paciente de una luna distante que orbitaba un planeta gigante. En la década de 1670, un joven astrónomo danés, llamado Rømer, trabajaba en el Observatorio de París, asignado a rastrear cuidadosamente los eclipses de Io, una de las lunas de Júpiter. Io seguía un ritmo regular, deslizándose detrás de Júpiter, desapareciendo en la sombra y reapareciendo al otro lado,
con notable consistencia. Los astrónomos trataban estos eclipses como una especie de reloj cósmico, lo suficientemente fiable como para predecir eventos años en el futuro. Al principio, Rømer no observó nada inusual, pero a medida que pasaron los meses y la Tierra continuó su lenta travesía alrededor del Sol, comenzó a emerger un patrón sutil. La sincronización de los eclipses de Io variaba, no aleatoriamente, sino de manera sistemática. Cuando la Tierra se acercaba a Júpiter en su órbita, los eclipses aparecían antes de lo previsto. Cuando la Tierra se alejaba, llegaban tarde. La discrepancia se acumulaba de forma constante, alcanzando eventualmente unos 22 minutos a lo largo del diámetro completo de la órbita terrestre. La mayoría de los astrónomos atribuían esta desviación a imperfecciones en sus modelos. Quizás la órbita de Io era ligeramente irregular. Quizás la inmensa gravedad de Júpiter introducía variaciones sutiles que los cálculos no lograban capturar. Rømer consideró cuidadosamente estas posibilidades y las descartó. El patrón era demasiado preciso, demasiado claramente vinculado a la distancia cambiante de la Tierra respecto a Júpiter. En 1676, Rømer propuso una explicación audaz. Los eclipses no ocurrían ni pronto ni tarde en absoluto. Estaban sucediendo exactamente según lo programado. Lo que cambiaba era el tiempo que tardaba la propia luz en transportar información sobre esos eventos a través del espacio. Cuando la Tierra estaba más cerca de Júpiter, la luz tenía menos distancia que recorrer y llegaba antes. Cuando la Tierra estaba más lejos, esa misma luz tardaba más en alcanzarnos. El universo, comprendió Rømer, operaba con retrasos de comunicación incorporados. La luz no era instantánea. Al dividir el diámetro de la órbita terrestre entre el retraso acumulado, Rømer estimó la velocidad de la luz. Su valor no era perfectamente preciso. Se desviaba aproximadamente un 25%. Pero la importancia del resultado superaba con creces el error. Por primera vez en la historia humana, quedó claro que la información en sí misma requería tiempo para desplazarse. Esta comprensión transformó silenciosamente la relación de la humanidad con el cosmos. Mirar al espacio ahora significaba mirar hacia el pasado. El Sol que vemos no es el Sol tal como existe ahora, sino como era hace 8 minutos. Júpiter aparece casi 1 hora en el pasado. Las estrellas y galaxias distantes revelan luz antigua, instantáneas congeladas de hace millones o incluso miles de millones de años. El universo que observamos no es un único momento que se despliega en todas partes a la vez, sino un archivo por capas de diferentes tiempos cosidos juntos por la velocidad finita de la luz. Y sin embargo, este descubrimiento planteaba una pregunta más profunda e inquietante. ¿Por qué esta velocidad? ¿Por qué debería la luz moverse a esta tasa particular y no a otra? ¿Qué propiedad del universo la fijaba con tanta precisión? Durante los 2 siglos siguientes, los físicos persiguieron la respuesta con una precisión cada vez mayor. Los astrónomos refinaron el método celestial de Rømer. Los ingenieros idearon espejos giratorios y ruedas dentadas. Las mediciones se volvieron más precisas. Los márgenes de error se redujeron. Los decimales se multiplicaron. El valor en sí mismo nunca cambió. La luz siempre llegaba a la misma velocidad. A finales del siglo XIX, los físicos creían entender por qué. La luz, argumentaban, era una onda, y las ondas, por su propia naturaleza, requieren un medio. El sonido necesita aire. Las olas de agua necesitan océanos. La luz, por tanto, debía ondularse a través de algo también. Llamaron a esta sustancia invisible el éter luminífero. El éter se imaginaba como un extraño material cósmico que llenaba todo el espacio y lo impregnaba todo. Lo suficientemente rígido para soportar ondas que viajaban a velocidades extraordinarias, pero lo suficientemente intangible como para no ofrecer resistencia a los planetas que se movían a través de él. No podía verse,
tocarse ni medirse directamente, pero parecía lógicamente inevitable. Si el éter existía, la Tierra tenía que moverse a través de él. Nuestro planeta orbita el Sol a unos 30 kilómetros por segundo. Ese movimiento debería generar un viento de éter, del mismo modo que moverse a través del aire genera resistencia. La luz que viajaba en la dirección del movimiento de la Tierra debería comportarse de manera diferente a la luz que viajaba de lado o en sentido contrario. El efecto sería pequeño, pero con los instrumentos adecuados debería ser medible. Para la década de 1880, los físicos disponían de instrumentos lo suficientemente precisos como para detectarlo. El experimento diseñado para hacerlo se convertiría en uno de los más famosos de la historia de la ciencia. En 1887, Albert Michelson y Edward Morley construyeron un interferómetro exquisitamente sensible, capaz de detectar cambios en la velocidad de la luz mucho menores de los que la teoría exigía. Un haz de luz se dividía en dos trayectorias perpendiculares. Se enviaba hacia afuera, se reflejaba de vuelta y se recombinaba. Si un haz experimentaba incluso el más mínimo retraso debido al movimiento de la Tierra a través del éter, el patrón de interferencia resultante se desplazaría. Montaron el aparato sobre una enorme losa de piedra flotando sobre Mercurio, lo que permitía que rotara suavemente mientras lo aislaba de las vibraciones. Midieron en diferentes momentos del día, diferentes estaciones y diferentes orientaciones relativas al movimiento de la Tierra a través del espacio. No encontraron ningún desplazamiento, ningún viento de éter, ninguna diferencia direccional, ninguna variación de ningún tipo. La luz se movía exactamente a la misma velocidad en todas las direcciones. El éter, al parecer, no existía. Este resultado golpeó en el corazón de la física clásica. Las ondas sin medio no tenían sentido. Incluso más perturbador, cada intento de rescatar el éter requería explicaciones cada vez más artificiales. Algunos proponían que los objetos se contraían físicamente en la dirección del movimiento por exactamente la cantidad correcta para ocultar el efecto. Otros sugerían que el tiempo en sí se ralentizaba para los sistemas en movimiento, de nuevo, por exactamente la cantidad necesaria para preservar la velocidad de la luz. Estas explicaciones funcionaban matemáticamente. Se sentían profundamente insatisfactorias. La naturaleza parecía doblar el espacio y el tiempo con una precisión inquietante simplemente para proteger un único número. ¿Por qué haría eso el universo? A principios del siglo XX, la física se encontraba en una encrucijada. O siglos de intuición sobre el espacio y el tiempo estaban equivocados, o el universo estaba orquestando un elaborado engaño. La negativa de la luz a ser medida como todo lo demás ya no era un inconveniente técnico, era una advertencia. Porque una vez que la luz se negó a comportarse como una onda ordinaria, comenzó a revelar algo mucho más extraño, que la velocidad en sí misma no era absoluta, y esa comprensión pronto desgarraría el espacio y el tiempo. A finales del siglo XIX, la física parecía completa, pulida y casi terminada, como una gran catedral cuya piedra final ya había sido colocada. El movimiento seguía las leyes de Newton. El espacio era una cuadrícula invisible que se extendía infinitamente en todas direcciones. El tiempo fluía al mismo ritmo constante para todos en todas partes, como un reloj universal que tic-taqueaba en el fondo de la existencia. Luego un experimento la socavó silenciosamente por completo. En 1887, Michelson y Morley llevaron a cabo lo que se esperaba fuera una confirmación final de la existencia del éter. Su interferómetro estaba entre los instrumentos científicos más precisos jamás construidos, capaz de detectar diferencias en la velocidad de la luz menores de una parte en 10.000. Si la Tierra se movía a través de un éter estacionario, el efecto debería haber sido inconfundible. Nunca apareció. El resultado fue devastador porque si la luz no requería un medio, era diferente a cualquier onda que la física hubiera descrito jamás. Peor aún, la velocidad de la luz
parecía obstinadamente absoluta. No se añadía al movimiento de la Tierra, no se restaba de él. Permanecía fija, indiferente al observador. Esto contradecía directamente todo lo que la física clásica decía sobre el movimiento. En la experiencia cotidiana, las velocidades se combinan naturalmente. Lanza una pelota hacia adelante desde un tren en movimiento y su velocidad se suma al movimiento del tren. Entra en un viento de frente y sientes que la lluvia golpea más rápido. No había razón para que la luz se comportara de manera diferente, y sin embargo, experimento tras experimento, insistía en que así lo hacía. Los físicos se encontraron atrapados entre dos opciones imposibles. O los experimentos más precisos, jamás realizados, estaban equivocados, o los supuestos más básicos sobre el espacio y el tiempo eran incompletos. En 1905, un joven empleado de la oficina de patentes en Berna ofreció una respuesta que nadie esperaba. Albert Einstein no intentó explicar por qué la velocidad de la luz permanecía constante. En cambio, aceptó que así era y preguntó qué debía ser verdad sobre el universo si ese fuera el caso. Su razonamiento era desarmantemente simple. Las leyes de la física, propuso, son las mismas para todos los observadores que se mueven a velocidad constante. Y la velocidad de la luz en el espacio vacío es la misma para todos ellos, independientemente de su movimiento. Estas afirmaciones sonaban casi triviales cuando se pronunciaban en voz alta. Sin embargo, tomadas en conjunto, detonaron siglos de intuición. Porque si la velocidad de la luz nunca cambia, entonces el espacio y el tiempo no pueden ser fijos. Algo tenía que ceder. Lo que cedió fue el tiempo. Einstein demostró que el tiempo no fluye al mismo ritmo para todos. Un reloj en movimiento realmente avanza más lentamente que un reloj en reposo. Esto no es un truco de percepción ni un fallo de la maquinaria. El tiempo en sí se estira. Cuanto más rápido te mueves, más dramático se vuelve el efecto. A velocidades cotidianas, la dilatación del tiempo es imperceptiblemente pequeña. A velocidades que se aproximan a la de la luz, se vuelve abrumadora. Los relojes se ralentizan. Los procesos se alargan. El envejecimiento en sí desacelera. A medida que un objeto se aproxima a la velocidad de la luz, su tiempo interno se ralentiza hacia una parada. En el límite, el tiempo se detiene por completo. Esto no es una afirmación poética, es una consecuencia directa de las ecuaciones. Un objeto con masa no puede existir en un estado en el que su propio tiempo no transcurra. Alcanzar la velocidad de la luz requeriría congelar completamente su reloj interno, bloqueando cada proceso atómico en su lugar. Tal estado no es físicamente significativo para los objetos masivos. El espacio tampoco sale ileso. Einstein demostró que las longitudes se contraen a lo largo de la dirección del movimiento. Los objetos en movimiento se vuelven más cortos, comprimidos no por la fuerza, sino por la propia geometría. El espacio y el tiempo no son ingredientes independientes de la realidad. Están tejidos juntos en un único tejido, el espacio-tiempo. Juntas, la dilatación temporal y la contracción de longitud realizan un notable acto de equilibrio. Garantizan que todos los observadores, sin importar cuán rápido se muevan, siempre midan la misma velocidad para la luz. Las distancias se ajustan, las duraciones se ajustan. La relación permanece fija. La velocidad de la luz se preserva no por coincidencia, sino por la estructura de la realidad. Esta comprensión disolvió completamente el éter. No había medio invisible que detectar, porque la luz no se movía a través del espacio de la manera en que el sonido se mueve a través del aire. La luz revelaba cómo se comporta el propio espacio y propio espacio-tiempo. Las ecuaciones de Einstein llevaban otra consecuencia inevitable. Ningún objeto con masa puede jamás alcanzar la velocidad de la luz. A medida que la velocidad aumenta, la energía requerida para seguir acelerando crece más y más rápido. Cerca de la velocidad de la luz, la demanda de energía crece sin límite,
Alcanzar el límite requeriría energía infinita, no una cantidad grande, no una cantidad impráctica, sino el infinito mismo. La barrera es absoluta. Los fotones se comportan de manera diferente porque no tienen masa. No son empujados hasta la velocidad de la luz. Nacen ahí. Existen únicamente a esa velocidad. Para ellos, el tiempo no transcurre de la manera en que lo hace para los objetos masivos. Desde la emisión hasta la absorción, no transcurre ninguna duración. La relatividad funcionaba, y sin embargo, se sentía incompleta. Describía el espacio-tiempo como suave y continuo, como una superficie perfectamente pulida. Al mismo tiempo, otra teoría estaba emergiendo que describía el universo como granular, probabilístico y profundamente extraño. La mecánica cuántica. La teoría cuántica reveló que las partículas se comportaban como ondas, que la energía venía en paquetes discretos y que la certeza en sí misma tenía límites. El universo a pequeña escala no era suave, fluctuaba y existía en superposiciones. La relatividad y la mecánica cuántica eran ambas correctas y se negaban a fusionarse. En el centro de esa tensión se encontraba la velocidad de la luz. La relatividad exigía que fuera absoluta. La mecánica cuántica exigía que todo fluctuara. Si el universo era fundamentalmente incierto, ¿cómo podía cualquier velocidad ser tan rígidamente fija? Durante décadas, esta pregunta quedó sin respuesta. La razón más profunda por la que nada supera a la luz no era completamente geométrica. No se trataba simplemente de estirar relojes o contraer reglas. Esos eran síntomas, no causas. La razón más profunda estaba oculta en cómo la realidad cuántica en sí misma se despliega, en cómo las partículas se mueven, no a lo largo de trayectorias únicas, sino a lo largo de todas las trayectorias a la vez. Descubrir esa verdad requería un físico que no solo manipulara ecuaciones, sino que imaginara cómo se comporta realmente el universo por debajo de ellas. Alguien que confiara en la intuición tanto como en las matemáticas. Alguien que reemplazara las trayectorias por historias. Ese físico fue Richard Feynman. Cuando Feynman entró en la física, el universo ya parecía funcionar según reglas bien probadas. Sin embargo, nadie entendía verdaderamente por qué esas reglas funcionaban con tanta perfección. Feynman se acercó a la física no como una lista de reglas, sino como una historia que el universo estaba contando silenciosamente. Una pregunta lo obsesionaba. ¿Qué trayectoria sigue una partícula? La física clásica ofrecía una respuesta reconfortante. Una partícula sigue una trayectoria definida determinada por las fuerzas que actúan sobre ella. Ella lanza una pelota y traza un único arco. Dadas las condiciones iniciales, el camino es fijo e inevitable. La mecánica cuántica destrozó esa certeza. En el mundo cuántico, las partículas no son pequeñas bolas de billar que trazan líneas limpias a través del espacio. Se comportan como ondas, extendidas e inciertas, capaces de interferir consigo mismas. Una partícula que se mueve del punto A al punto B no viaja a lo largo de una ruta privilegiada. Según Feynman, viaja a lo largo de todas las rutas posibles. No metafóricamente, literalmente. Trayectorias rectas y curvas, trayectorias suaves y zigzags violentos, caminos que se doblan hacia atrás, se alejan o hacen desvíos por regiones que parecen completamente absurdas desde un punto de vista clásico. Incluso trayectorias que se extienden por todo el universo antes de llegar. Todas están incluidas. A primera vista, esto suena imposible, incluso sin sentido, hasta que el concepto cuántico de superposición entra en foco. Antes de que una partícula sea medida, no posee una única historia bien definida. En cambio, existe como una dispersión de posibilidades, cada una contribuyendo algo a lo que finalmente observamos. Cada trayectoria posible contribuye con una amplitud de probabilidad, una cantidad matemática que lleva tanto tamaño como fase.
Estas amplitudes no se suman simplemente como los números ordinarios. Interfieren. Algunas se refuerzan mutuamente, otras se cancelan, y aquí es donde emerge el orden del caos. Las trayectorias que zigzaguean salvajemente a través del espacio-tiempo acumulan fases que cambian rápidamente, y cuando se suman sus contribuciones se cancelan casi perfectamente. Su influencia desaparece. Las trayectorias que se mantienen cerca de la trayectoria clásica, sin embargo, acumulan fases similares. Sus contribuciones se alinean, se refuerzan mutuamente y sobreviven. La trayectoria clásica no se elige porque sea necesaria, emerge porque es estable. El movimiento clásico, desde esta perspectiva, no es impuesto por la naturaleza. Es lo que queda después de que todas las posibilidades inestables se eliminan a sí mismas mediante la interferencia. Oculta dentro de este proceso contable se encuentra la verdadera explicación del límite de velocidad de la luz. Para verlo, necesitamos observar cómo se calculan estas amplitudes. La contribución de cada trayectoria depende de una cantidad llamada acción, que mide cómo se mueve una partícula a través del espacio y del tiempo. Para las partículas relativistas, la velocidad de la luz aparece directamente en esta expresión, vinculando la distancia y la duración en una única estructura de espacio-tiempo. Y aquí es donde todo cambia. Cuando una trayectoria incluye un segmento donde la partícula se mueve más rápido que la luz, el carácter matemático de la acción cambia. En lugar de producir una fase que varía suavemente, se vuelve imaginaria. La fase de la amplitud comienza a oscilar infinitamente rápido a lo largo de esa porción de la trayectoria. La oscilación infinitamente rápida significa cancelación perfecta. Cuando se suman todas esas trayectorias, cada contribución más rápida que la luz se cancela con absoluta precisión. No aproximadamente, no estadísticamente. Exactamente. Estas trayectorias no están prohibidas. No están bloqueadas por un libro de reglas cósmico. Existen en las matemáticas, pero nunca sobreviven a la suma. No contribuyen nada a la realidad. Este es el origen mecánico cuántico del límite de velocidad de la luz. Einstein mostró que alcanzar la velocidad de la luz requiere energía infinita y una dilatación temporal infinita, haciendo que la barrera parezca inalcanzable. Feynman mostró por qué existe la barrera en absoluto. El universo no impide el movimiento más rápido que la luz. Se niega a asignarle cualquier significado físico. La realidad se construye únicamente a partir de trayectorias que pueden coexistir sin destruirse mutuamente. Las trayectorias más rápidas que la luz no pueden hacerlo. Esta perspectiva transforma la velocidad de la luz de una regla en una consecuencia. No se impone al universo desde el exterior. Surge naturalmente de la manera en que la mecánica cuántica y la relatividad encajan juntas. Los famosos diagramas de Feynman fueron desarrollados como herramientas prácticas para calcular estas sumas sobre historias. Cada diagrama representa una clase de trayectorias, una posible historia de cómo interactúan las partículas. Suma todas las historias permitidas y el universo revela lo que realmente puede ocurrir. Los diagramas parecen simples. La verdad que codifican no lo es. Muestran que la naturaleza no selecciona una única narrativa para los eventos. Considera cada narrativa concebible y conserva solo las que permanecen autoconsistentes. Las historias más rápidas que la luz no sobreviven. Se borran a sí mismas. Imagina por un momento que la ingeniería ha resuelto cada problema práctico. Estás en la cabina de una nave espacial imposible, equipada con un motor que nunca se queda sin combustible, nunca se sobrecalienta y convierte la energía en propulsión con perfecta eficiencia, sin fricción, sin pérdidas, sin límites, excepto los escritos en la realidad misma. Tu tarea es simple en la descripción, aunque no en la ejecución. Acelera hasta romper la barrera de la velocidad de la luz. Al principio todo se comporta exactamente como la intuición espera. Enciendes los motores y la nave surge hacia adelante.
El indicador de velocidad comienza a subir de manera constante. El 1% de la velocidad de la luz, el 5, el 10. Cada aumento en el empuje produce un aumento correspondiente en la velocidad. El espacio no ofrece resistencia. No hay aire contra el que empujar, ningún medio con el que luchar. El movimiento se siente sin esfuerzo. Al 10% de la velocidad de la luz, ya viajas a 30.000 kilómetros por segundo. Podrías cruzar el diámetro de la Tierra en menos de medio segundo. La Luna estaría a solo momentos de distancia. Sin embargo, en comparación con tu objetivo, apenas estás avanzando lentamente. Continúas acelerando. 20, 30, 40%. La relación entre el empuje y la velocidad sigue siendo suave y predecible. Todo se siente normal. La intuición clásica aún funciona. El universo parece dispuesto a dejarte ir más rápido sin quejarse. Luego, en algún lugar alrededor de la mitad del camino hacia el límite, algo sutil comienza a cambiar. Los motores son tan potentes como antes. El empuje que te presiona contra tu asiento no se ha debilitado. El combustible continúa fluyendo hacia la cámara de reacción al mismo ritmo, y sin embargo, los aumentos de velocidad comienzan a ralentizarse. Cada ráfaga adicional de energía produce una ganancia en velocidad ligeramente menor que la anterior. Al 50% de la velocidad de la luz, el cambio es notable, pero modesto. Al 70% se vuelve innegable. Cuando alcanzas el 90%, la curva se ha empinado drásticamente. El mismo motor que antes producía grandes aumentos de velocidad, ahora lucha por añadir incluso una fracción de 1%. No estás luchando contra la fricción, no estás luchando contra la resistencia, estás luchando contra el espacio-tiempo. Las ecuaciones de Einstein describen exactamente lo que está sucediendo. A medida que tu velocidad aumenta, tu resistencia a una mayor aceleración también aumenta. Los primeros físicos describían este efecto diciendo que tu masa aumenta con la velocidad. La física moderna usa un lenguaje más preciso. Tu masa en reposo permanece igual, pero tu momento crece más y más rápido a medida que te aproximas al límite de velocidad de la luz. El factor matemático que gobierna este crecimiento se llama gamma. Gamma depende de tu velocidad relativa a la velocidad de la luz y comienza inocuamente cerca de 1. A bajas velocidades apenas importa, pero a medida que la velocidad sube, gamma crece lentamente al principio, luego de manera explosiva. Al 50% de la velocidad de la luz, gamma es aproximadamente 1,15. Tu resistencia a la aceleración es solo un 15% mayor que en reposo. Al 90%, gamma sube a aproximadamente 2,3. Ahora necesitas más del doble de energía para lograr el mismo aumento de velocidad que antes hacías fácilmente. Al 99% de la velocidad de la luz, gamma supera 7. Cada pequeña ganancia ahora cuesta 7 veces más energía que a baja velocidad. Al 99,9%, gamma supera 20. El universo está empujando fuerte hacia atrás. Cada dígito adicional de precisión multiplica la dificultad. Al 99,99%, gamma se aproxima a 70. Al 99,99% supera 200. El patrón es implacable e inflexible. Cada paso más cerca de la velocidad de la luz exige exponencialmente más energía que el anterior. Exactamente a la velocidad de la luz, gamma se vuelve infinito. No muy grande, no imprácticamente grande. Infinito. La energía requerida para empujar cualquier objeto con masa a la velocidad de la luz no supera algún valor enorme pero finito. Supera todos los valores finitos. La barrera no es tecnológica, es estructural. Esto no es un experimento mental confinado a las ecuaciones. Se desarrolla cada día en máquinas reales. Los aceleradores de partículas proporcionan algunas de las confirmaciones más sorprendentes. En los aceleradores más potentes del mundo, los protones son impulsados a velocidades dentro de una pequeña fracción de la velocidad de la luz. Cuando alcanzan estas velocidades, casi toda la energía adicional va a aumentar su momento, no su velocidad. En instalaciones como el Gran Colisionador de Hadrones,
Los protones viajan a más del 99,999% de la velocidad de la luz. Añadir más energía no los hace significativamente más rápidos, los hace más pesados en un sentido relativista. Más difíciles de doblar, más difíciles de dirigir, más difíciles de confinar. Por eso, los imanes de los aceleradores deben volverse enormemente potentes. No están compensando la fricción o la resistencia. Están compensando el propio espacio-tiempo, que se vuelve cada vez más reacio a permitir una mayor aceleración. La dilatación temporal añade otra capa a la barrera. A medida que tu nave se acerca a la velocidad de la luz, el tiempo a bordo comienza a ralentizarse en relación con el universo exterior. A velocidades moderadas, el efecto es sutil. Los relojes avanzan solo ligeramente más despacio, pero a medida que la velocidad sube, la ralentización se vuelve dramática. Al 90% de la velocidad de la luz, el tiempo a bordo de tu nave avanza a menos de la mitad del ritmo del tiempo en la Tierra. Para quienes dejaste atrás, un año se convierte en solo unos meses para ti. Al 99%, el tiempo se ralentiza hasta casi detenerse. Por cada año que experimentas, muchos años pasan en el exterior. A medida que te aproximas al límite, la dilatación temporal crece sin límite. A la velocidad de la luz, el tiempo se detiene por completo. La contracción de longitud completa el cuadro. A medida que la velocidad aumenta, los objetos se encogen a lo largo de la dirección del movimiento, no porque sean comprimidos por la fuerza, sino porque el propio espacio se contrae. A altas velocidades, esta contracción se vuelve extrema. A medida que te aproximas a la velocidad de la luz, tu longitud en la dirección del viaje colapsa hacia cero. En el límite, un objeto masivo sería comprimido en una geometría que no puede existir, un objeto sin extensión a lo largo de su dirección de movimiento, pero que aún posee estructura interna. El tiempo se detiene, la longitud desaparece, la energía diverge. Estos no son problemas separados, son el mismo problema visto desde diferentes ángulos. Juntos, revelan una verdad más profunda. No hay un camino continuo que conecte el movimiento más lento que la luz con el movimiento a la velocidad de la luz para los objetos con masa. Las ecuaciones no describen un cruce difícil, describen un puente que falta. La barrera existe porque no hay nada más allá de ella que los objetos masivos puedan ocupar. Hasta este punto, la velocidad de la luz ha parecido una barrera física, un límite impuesto por la energía, la dilatación temporal y la geometría. Pero el peligro más profundo de cruzarla no tiene nada que ver con motores o combustible. Tiene que ver con la causa y el efecto. Para ver por qué, necesitamos alejarnos de los cohetes y las partículas, y en cambio, observar cómo se relacionan los eventos entre sí a través del espacio y el tiempo. En el universo de Einstein, el espacio y el tiempo están tejidos juntos en el espacio-tiempo, y no todos los eventos están conectados de la misma manera. Algunos eventos pueden influenciarse mutuamente, otros no. Esta distinción no es una cuestión de tecnología o distancia. Es una cuestión de geometría. Si un evento puede influir en otro, cada observador en el universo está de acuerdo en su orden. La causa siempre precede al efecto. La secuencia es absoluta. Pero si dos eventos están separados por demasiado espacio y muy poco tiempo, más separados de lo que la luz podría viajar entre ellos, algo extraño ocurre. Esos eventos se vuelven separados en el espacio. No pueden afectarse mutuamente de ninguna manera. Y como no hay conexión causal, diferentes observadores que se mueven a diferentes velocidades pueden estar en desacuerdo sobre cuál evento ocurrió primero. Un observador podría ver el evento A ocurrir antes que el evento B. Otro podría ver B antes que A. Un tercero podría verlos como simultáneos. Este desacuerdo no es una ilusión. Está integrado en el propio espacio-tiempo. Normalmente, esto no causa ningún problema porque los eventos separados en el espacio están causalmente desconectados. Nada viaja entre ellos. Ninguna influencia fluye.
no surge ninguna contradicción. Pero en el momento en que el movimiento más rápido que la luz entra en la imagen, todo se rompe. Si pudieras viajar más rápido que la luz, podrías moverte entre eventos separados en el espacio. Y al hacerlo, convertirías eventos sin un orden temporal fijo en eventos con una conexión causal. Ahí es donde comienza la paradoja. Imagina enviar una señal más rápida que la luz. En tu marco de referencia, el mensaje viaja hacia adelante en el tiempo. Pero como diferentes observadores están en desacuerdo sobre el orden de los eventos separados en el espacio, siempre existirá otro marco de referencia en el que esa misma señal llega antes de haber sido enviada. Esto no es especulación, se desprende directamente de las ecuaciones de Einstein. El movimiento más rápido que la luz es matemáticamente equivalente al viaje en el tiempo hacia el pasado para algunos observadores. Y una vez que la información puede viajar hacia atrás en el tiempo, la causalidad colapsa. Podrías recibir una advertencia sobre una decisión que aún no has tomado y luego elegir de manera diferente, evitando que la advertencia se envíe alguna vez. Podrías observar los efectos de acciones cuyas causas se encuentran en el futuro. Podrías construir bucles causales cerrados donde la información se crea a sí misma sin ningún origen en absoluto. Estos no son acertijos filosóficos abiertos a la interpretación. Son contradicciones lógicas. Un universo que permite la comunicación más rápida que la luz no puede definir una causa y efecto consistentes. La estructura matemática del espacio-tiempo deja de tener sentido. La física pierde la capacidad de predecir cualquier cosa de manera fiable, porque el futuro puede reescribir el pasado. Esta es la razón por la que el límite de velocidad de la luz no se trata solo del movimiento. Se trata de proteger la causalidad misma. Los físicos exploraron este peligro profundamente en el siglo XX, buscando lagunas que pudieran permitir el movimiento más rápido que la luz sin destruir la lógica. Una y otra vez apareció el mismo muro. Una laguna propuesta involucraba partículas hipotéticas llamadas taquiones. Los taquiones se imaginaban como partículas que siempre se mueven más rápido que la luz, de la misma manera que las partículas ordinarias siempre se mueven más lentamente. Nunca se ralentizarían hasta la velocidad de la luz, al igual que los electrones nunca pueden acelerarse hasta ella. Sobre el papel, la idea parecía simétrica y elegante, pero los taquiones venían con un defecto fatal. En algunos marcos de referencia, un taquión se movería hacia adelante en el tiempo. En otros, se movería hacia atrás. Su energía podría volverse negativa. Las señales transportadas por taquiones podrían llegar antes de ser enviadas. Las matemáticas permitían que los taquiones existieran solo a costa de la causalidad. Ningún experimento ha detectado jamás tales partículas. Ninguna teoría consistente los ha incorporado jamás con éxito sin generar paradojas. Otra aparente laguna proviene de la mecánica cuántica misma. El efecto túnel cuántico a veces parece permitir que las partículas crucen barreras más rápido que la luz. En ciertos experimentos, el pico de un paquete de ondas parece emerger al otro lado de una barrera antes de lo que la luz podría haber cruzado la misma distancia. A primera vista, esto parece una violación, pero la ilusión se disuelve bajo un análisis cuidadoso. La información no es transportada por el pico de un paquete de ondas. Es transportada por su borde delantero, la primera perturbación que podría posiblemente codificar un mensaje. Ese borde delantero nunca supera a la luz. Lo que hace el efecto túnel es reformar el paquete de ondas, no transmitir información de manera superlumínica. Cada experimento cuidadoso lo confirma. Las ideas más ambiciosas han intentado eludir el límite manipulando el propio espacio-tiempo en lugar de moverse a través de él. En 1994, el físico Miguel Alcubierre propuso una solución dentro de la relatividad general que capturó la imaginación de escritores de ciencia ficción y físicos por igual. El motor de curvatura de Alcubierre no movería una nave espacial más rápido que la luz localmente. En cambio, contraería el espacio-tiempo frente a la nave y lo expandiría detrás,
permitiendo que la nave cabalgara una burbuja móvil del propio espacio-tiempo. En principio, la nave nunca superaría la velocidad de la luz dentro de su entorno local. Sobre el papel, las ecuaciones lo permitían. La realidad, no. Crear tal distorsión del espacio-tiempo requeriría cantidades enormes de materia exótica con densidad de energía negativa. Materia que repele la gravedad en lugar de atraerla. Si bien la mecánica cuántica permite cantidades pequeñas y fugaces de energía negativa, las cantidades requeridas para una burbuja de curvatura superan el contenido de energía total del universo observable. Peor aún, análisis posteriores revelaron problemas fatales adicionales. El borde delantero de la burbuja de curvatura acumularía radiación y partículas a niveles catastróficos. Cuando la burbuja colapsara, esa energía se liberaría en una ráfaga lo suficientemente poderosa como para esterilizar sistemas estelares enteros. Pero lo más grave es que los ocupantes dentro de la burbuja no podrían controlarla ni apagarla, porque las señales del interior no pueden alcanzar el límite de la burbuja más rápido que la luz. El motor es matemáticamente interesante, es físicamente imposible. Los agujeros de gusano ofrecen otra seductora escapatoria. Si el espacio-tiempo pudiera formar túneles que conectaran regiones distantes, uno podría atravesarlos y emerger a años luz de distancia, sin jamás viajar más rápido que la luz a través del túnel mismo. La relatividad general permite tales soluciones bajo ciertas condiciones. Pero una vez más, la estabilidad exige materia exótica con densidad de energía negativa. Sin ella, los agujeros de gusano colapsan instantáneamente. Con ella, desestabilizan la causalidad. Un agujero de gusano transitable siempre puede convertirse en una máquina del tiempo, produciendo las mismas paradojas que el viaje más rápido que la luz. La naturaleza parece rechazar estas posibilidades a un nivel fundamental. Cada camino que lleva más allá de la velocidad de la luz lleva directamente a la contradicción causal, y el universo no tolera las contradicciones. Esto nos lleva a uno de los fenómenos más incomprendidos de la física moderna, el entrelazamiento cuántico. Las partículas entrelazadas muestran correlaciones que parecen instantáneas, independientemente de la distancia. Mide el estado de una partícula y el estado de la otra queda inmediatamente determinado, incluso si se encuentra al otro lado de la galaxia. Einstein llamó famosamente a esto la acción fantasmal a distancia. Pero el entrelazamiento no transmite información. Cuando mides una partícula, el resultado es aleatorio. No puedes elegir el resultado. El observador distante también ve aleatoriedad. Solo cuando los dos comparáis los resultados más tarde, usando comunicación ordinaria limitada por la velocidad de la luz, las correlaciones se vuelven aparentes. Ningún mensaje supera a la luz. La mecánica cuántica coquetea con la no localidad, pero se detiene precisamente donde la causalidad sería violada. Esto no es accidental. Es impuesto por la propia estructura matemática de la teoría. Los físicos llaman a esto el teorema de no comunicación. El entrelazamiento crea correlaciones, no control. El conocimiento aún viaja a la velocidad de la luz o más lento. Este patrón se repite en todas partes. Cada aparente laguna colapsa bajo el escrutinio. Cada intento de eludir el límite de velocidad cósmico o bien falla experimentalmente, o exige condiciones imposibles, o destruye la causalidad por completo. Esto no es porque los físicos carezcan de imaginación, es porque la causalidad es más fundamental que el movimiento. La causa debe preceder al efecto para que el universo sea inteligible en absoluto. La memoria debe registrar el pasado, no el futuro. La información debe tener un origen. Las elecciones no deben borrarse a sí mismas. La velocidad de la luz hace cumplir esta estructura. Define el límite entre lo que puede influir en qué. Divide el espacio-tiempo en regiones de posible conexión y separación permanente. Dentro de tu cono de luz futuro se encuentran todos los eventos que podrías alguna vez afectar. Fuera de él
Yacen eventos para siempre más allá de tu alcance, sin importar lo que hagas. Esta no es una limitación tecnológica, es una limitación lógica. El viaje más rápido que la luz no solo nos permitiría ir más lejos o más rápido, destruiría la distinción entre antes y después. Y una vez que esa distinción colapsa, la física colapsa con ella. Cuando los físicos dicen que nada puede viajar más rápido que la luz, es fácil escuchar eso como una limitación, un techo frustrante impuesto al movimiento, la exploración y la ambición. Pero a las escalas más grandes de todas, la velocidad de la luz se revela como algo mucho más profundo. No es una restricción colocada en el universo desde el exterior. Es la estructura que determina lo que el universo puede ser siquiera. Cada evento en el espacio-tiempo ocupa una posición geométrica precisa, y desde esa posición se despliega una forma que define todas las conexiones posibles. Los físicos lo llaman un cono de luz. El cono pasado contiene cada evento que podría haber influido en el momento presente. El cono futuro contiene cada evento que este momento podría jamás influenciar. Todo lo que queda fuera de esos conos está permanentemente desconectado, inalcanzable, inobservable y causalmente irrelevante. La velocidad de la luz define la pendiente de esos conos. Decide qué eventos pueden ser causas, cuáles pueden ser efectos y cuáles son para siempre extraños entre sí. Esta geometría no son matemáticas abstractas. Es la arquitectura de la realidad misma. En ningún lugar se vuelve esto más dramático que cerca de un agujero negro. Cuando una estrella masiva colapsa bajo su propia gravedad, el espacio-tiempo se curva hacia ahí dentro tan abruptamente que se forma un límite, el horizonte de eventos. En esa superficie, la velocidad de escape iguala la velocidad de la luz. La luz emitida hacia adentro no se ralentiza ni se debilita. Continúa moviéndose a su velocidad habitual. Pero el propio espacio-tiempo cae hacia adentro más rápido de lo que la luz puede trepar hacia afuera. Más allá del horizonte, escapar ya no es una cuestión espacial. Se convierte en una imposibilidad temporal. Dentro de un agujero negro, la singularidad yace en el futuro de cada trayectoria posible. Sin importar en qué dirección te muevas, te estás moviendo hacia ella de la misma manera que moverse hacia adelante en el tiempo siempre te lleva al mañana. Escapar del agujero negro requeriría moverse hacia atrás en el tiempo, algo que el universo no permite. La velocidad de la luz impone esta estructura de un solo sentido. Un agujero negro no es una pared ni una prisión. Es un límite causal tallado en el espacio-tiempo por el mismo límite que gobierna cada interacción en cualquier otro lugar, cualquier otro sitio. El mismo principio define los límites del universo observable. El universo tiene unos 13,8 mil millones de años. Sin embargo, el horizonte observable se encuentra a unos 46.000 millones de años luz de distancia. Esa aparente contradicción existe porque el propio espacio ha estado expandiéndose mientras la luz viajaba a través de él. La luz que partió de regiones distantes hace miles de millones de años cruzó un universo que se estiraba mientras se movía. Cuando llega hasta nosotros, la fuente ha sido llevada mucho más lejos. Más allá de ese horizonte, hay regiones que nunca observaremos. No porque la luz sea demasiado lenta, sino porque la causalidad en sí misma no puede salvar la brecha. Esas galaxias no están simplemente lejos en el espacio. Están separadas de nosotros en el tiempo y en la causalidad. Nada de lo que suceda allí puede jamás afectarnos. Nada de lo que hagamos puede jamás afectarlos. Yacen fuera de nuestro cono de luz futuro, permanentemente inaccesibles. A medida que la expansión cósmica se acelera, este aislamiento se profundiza. Las galaxias distantes ya se están deslizando más allá del alcance causal. En el futuro lejano, solo las galaxias gravitacionalmente ligadas a nuestro grupo local permanecerán visibles. Todo lo demás se desvanecerá de la vista, borrado no por la oscuridad, sino por la geometría del propio espacio, el propio espacio-tiempo. La velocidad de la luz crea esta soledad cósmica. Y sin embargo, sin ella, el universo sería irreconocible.
Una velocidad finita de causalidad es lo que permite que se forme la estructura en absoluto. Si la información se propagara instantáneamente, cada región del universo se equilibraría inmediatamente con cada otra. Las diferencias de temperatura desaparecerían. Las estrellas lucharían por arder de manera constante. La química compleja se disolvería antes de poder estabilizarse. El universo necesita retrasos. Necesita tiempo para que la causa preceda al efecto. Necesita que la información se extienda gradualmente, no instantáneamente. La velocidad de la luz establece ese ritmo. A un nivel más profundo, la velocidad de la luz también moldea la propia flecha del tiempo. La mayoría de las ecuaciones fundamentales de la física son simétricas en el tiempo. Ejecútalas hacia adelante o hacia atrás y siguen funcionando. Y sin embargo, el tiempo fluye claramente en una dirección en nuestra experiencia. Recordamos el pasado, no recordamos el futuro. La entropía aumenta, el desorden se extiende. Esta flecha del tiempo está vinculada a la información. Los estados de baja entropía contienen información empaquetada en pequeñas regiones. A medida que pasa el tiempo, las interacciones extienden esa información hacia el exterior, creando correlaciones con el entorno circundante. Esa extensión no puede ocurrir más rápido que la luz. La velocidad finita de la causalidad determina con qué rapidez aumenta la entropía a través del espacio y el tiempo. La memoria funciona porque las causas vienen antes que los efectos. El pensamiento funciona porque las señales viajan en secuencia a través de las redes neuronales. La conciencia misma depende de un universo donde la información no puede llegar antes de ser creada. La velocidad de la luz protege esta estructura a cada escala, desde las interacciones subatómicas hasta el disparo de las neuronas y la evolución de las galaxias. Esta es la razón por la que los físicos a menudo dicen que la velocidad de la luz tiene un nombre equivocado. No es realmente la velocidad de la luz, es la velocidad de la causalidad, el factor de conversión entre el espacio y el tiempo al que la realidad se actualiza a sí misma. En la geometría del espacio-tiempo, la distancia y la duración no son cantidades separadas. Son diferentes maneras de medir el mismo tejido subyacente. La velocidad de la luz es el número que traduce entre ellas. Un segundo de tiempo equivale a aproximadamente 300.000 kilómetros de espacio. Esto no es una afirmación sobre el movimiento, es una afirmación sobre la geometría. Esta es la razón por la que los físicos a menudo simplifican sus ecuaciones, estableciendo la velocidad de la luz igual a 1. Hacerlo despoja la ilusión de que el espacio y el tiempo son fundamentalmente diferentes. Revela que moverse a través del espacio y moverse a través del tiempo son aspectos del mismo proceso. Este mismo factor de conversión aparece en la ecuación más famosa de Einstein, E igual a mc². La masa y la energía no están simplemente relacionadas. Son cantidades idénticas, medidas en diferentes unidades. La velocidad de la luz al cuadrado es la tasa de conversión. Multiplica una pequeña masa por este enorme factor y revelarás la tremenda energía atada dentro de la materia. Einstein mostró cómo esta geometría moldea el movimiento, la energía y la gravedad. Reveló cómo el espacio-tiempo se dobla y estira para preservar la causalidad. Pero Einstein no explicó por qué el universo insiste en esta estructura de manera tan absoluta. Esa comprensión provino de la mecánica cuántica. Feynman mostró que el límite de velocidad de la luz no se impone como una ley. Emerge de cómo está construida la realidad. En la visión cuántica, las partículas exploran cada posible historia, pero solo ciertas historias sobreviven a la interferencia. Las trayectorias que violan la causalidad se cancelan entre sí antes de poder contribuir a nada real. Las historias más rápidas que la luz no están prohibidas. Son sin sentido. No pueden ensamblarse en un universo coherente. Esta es la razón más profunda por la que el límite no puede romperse. No hay ningún reino más rápido que la luz esperando más allá de la barrera. No hay ningún atajo oculto ni capa más profunda donde la causalidad relaje su dominio.
Las matemáticas simplemente no construyen la realidad a partir de esas posibilidades. Preguntar cómo ir más rápido que la luz es como preguntar cómo llegar antes de partir. La pregunta asume una estructura que no existe, y una vez que ves eso, la velocidad de la luz deja de sentirse como una pared, empieza a sentirse como un fundamento. Es la razón por la que las estrellas arden lo suficientemente despacio como para que se formen planetas. La razón por la que las galaxias evolucionan en lugar de colapsar instantáneamente en equilibrio. La razón por la que el pasado permanece fijo mientras el futuro permanece abierto. La razón por la que la causa puede producir efectos sin contradicción. El universo no prohíbe el movimiento más rápido que la luz. No puede definir una realidad en la que tal movimiento exista. Este es el secreto más profundo que Feynman ayudó a descubrir. No una nueva regla, no una barrera más profunda, sino la comprensión de que la consistencia en sí misma es lo que gobierna la existencia. Solo ciertos tempos permiten que las historias se sumen en lugar de cancelarse entre sí. Solo ciertas velocidades permiten que la causa y el efecto sigan siendo significativos. La velocidad de la luz es ese tempo. Es la velocidad de fotogramas del cosmos. Cada partícula, cada fuerza, cada interacción se despliega a este ritmo. El universo no puede acelerar su tempo, porque el tempo no es algo separado del universo. Es el universo. El cono pasado contiene todo lo que podría haberte formado. El cono futuro contiene todo lo que podrías jamás influenciar. Más allá de ambos yace la gran mayoría del espacio-tiempo, real, inmenso y para siempre inalcanzable. Esto no es una tragedia, es el precio de la coherencia. Sin este límite, la realidad colapsaría en paradoja. Con él, el universo puede contar una historia consistente, una que se despliega de causa en efecto, del pasado al futuro, de la simplicidad a la complejidad. La velocidad de la luz no es la cosa más rápida en la existencia. Es la razón por la que la existencia puede ocurrir en absoluto. Y una vez que realmente entiendes eso, el límite ya no se siente como algo que nos retiene. Se siente como el suelo bajo todo lo que somos. En este mismo instante, la luz atraviesa el espacio a casi